Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de religión. Hoy vamos a hablar el tema de la reacción del imperio. Profesor, ¿qué imperio? Del imperio romano ante la expansión del cristianismo. Muy bien, vamos a cargar la diapositiva. Ay, ¿qué cargó? Bueno, este no era. Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Que cargue la diapositiva. Muy bien, empezamos. La expansión del imperio. Cuando el cristianismo comenzaba su proceso de expansión en todo el mundo conocido, en ese entonces era el Imperio Romano, durante los primeros siglos 1 y 2, los primeros conversos fueron los esclavos. Ellos fueron quienes primero abrazaron la religión. Por eso algunos decían que el cristianismo era una religión de esclavos, de clase pobre. Después los soldados, hasta que llega un momento dentro de esta expansión que las clases más favorecidas, como los patricios, familias pudientes muy importantes dentro de Roma, comenzaron a abrazar la religión cristiana. Comenzaron nuevamente, se llama, a evangelizar a los sectores más altos. Pero llega un momento donde el cristianismo es visto por algunas autoridades locales y como el emperador como una religión muy peligrosa, porque no respeta para los romanos, para algún grupo de los romanos, los cristianos no respetaban las leyes del imperio. Una de esas leyes era rendir culto al emperador como un dios, y eso iba en contra de las costumbres de los primeros cristianos. Entonces, a partir del año 250, las persecuciones en todo el imperio tuvieron consecuencias directas. Los cristianos fueron perseguidos, fueron apresados, encarcelados, enjuiciados, torturados y muchos de ellos llevados al circo romano como lo llevaron como un entretenimiento. ¿Correcto? Estas persecuciones influyeron directamente en el desarrollo del cristianismo porque los fortaleció más como fe. A pesar de las diferencias, a pesar de las limitaciones, a pesar de que tenían una gran oposición, lograron fortalecer la unidad cristiana. ¿Correcto? A pesar de que muchas veces se les proponía que abandonaran el cristianismo y que abrazaran la religión y su vida sería perdonada. Los cristianos se mantuvieron firmes, fieles al mensaje dado por Jesús.
Los cristianos eran considerados traidores, enemigos del Estado, porque rechazaban el culto al emperador. Asimismo, algunas lo llamaban ateos, pero es ese profesor, ¿por qué ateos si ellos creen en Dios? Les llamaban ateos porque no creían en las divinidades romanas, en el dios, la diosa Juno, en Júpiter, en Marte. No creían en ninguna de esas divinidades. Y una parte del pueblo pensaba que el hambre, que las desgracias que habían caído sobre Roma eran un rechazo de los dioses romanos en contra del Dios de los cristianos. ¿Cierto? Que los dioses romanos estaban muy enfadados a causa de la propagación del cristianismo en el imperio, y que por ello le mandaba enfermedades y otros males, castigos o plagas. Asimismo, en algunos sectores los cristianos eran vistos como fanáticos religiosos, personas inmorales. Se les consideraba una superstición dañina. Inclusive comenzaron a acusarlos falsamente de que realizaban ceremonias nocturnas y que en ellas asesinaban a bebés para comer su cuerpo. Así ya comenzaba un proceso de desprestigio del cristianismo. Pero a pesar de todo ello, los cristianos siguieron fiel al mensaje de Jesús, porque ellos sabían que Jesús mismo le había dicho que no iba a ser fácil la tarea, que iban a ser perseguidos, acusados, golpeados. A pesar de que los cristianos eran un grupo mal visto dentro del Imperio Romano, ellos procuraron ser ciudadanos pacíficos y actuar honestamente, respetando las leyes al mismo estilo de Jesús. Jesús en su vida pública fue muy respetuoso de las leyes judías, de los impuestos, y los cristianos no pueden hacer ajeno a ello y pagaban sus impuestos. La única ley la única ley romana que no respetaban era la adoración al emperador. ¿Por qué? Porque iba en contra de su fe. Se defendían de las acusaciones, explicando con mayor claridad la doctrina cristiana. Esta persecución trajo consigo a muchos escritores, muchas publicaciones teológicas en defensa del cristianismo en el Imperio Romano. Pero a pesar de todo ello, se iniciaron las persecuciones contra los cristianos, hablando la historia alrededor de 10 emperadores. Estamos hablando de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano fueron quienes comenzaron a perseguir a los cristianos. Y el cristianismo se convirtió en una religión ilícita, prohibida. Como por ejemplo, Nerón acusó a los cristianos de provocar el gran incendio de Roma y los condenó a una muerte de espectáculo en los circos y lucha con los gladiadores. Decio pretendió terminar con la iglesia matando a sus líderes y confiscando sus bienes. ¿Correcto? Muchos mártires no renunciaron a su fe y prefirieron morir a causa de la religión. A ellos se les llamaba confesores mártires. Y habían otros que habían sucumbido ante el miedo y comenzaron a adorar dioses, a volver a adorar dioses romanos. A ellos se los llamaban lapsi. Y Diocleciano, que fue la última persecución y la más violenta, ¿correcto? Y Diocleciano, emperador romano, ordenó destruir el culto y confiscar todos sus bienes. Ya las persecuciones terminaron a través del edicto de Milán, firmado por Constantino y Licinio, emperadores del Imperio Romano, que permitieron la libertad religiosa en todo el imperio. Y es bajo ese edicto de Milán que
el cristianismo se convierte en una de las religiones del gran imperio romano, hasta que años después adquiere la condición de religión oficial, tras el bautismo de Constantino el Grande. Bien,